actitudes violentas de las hinchadas de fútbol son parte del folclore o son un fenómeno que debe erradicarse para atacar ese fenómeno de violencia en el deporte? Hace 2 semanas que el fiscal Fernando Romano viene actuando en la materia con el objetivo de sensibilizar a los actores del fútbol sobre las consecuencias de los cánticos violentos. De hecho, ayer el fiscal imputó por apología del delito a un hincha de Peñarol que en Twitter hizo alusión a una consigna ofensiva respecto a la muerte de parciales de Nacional. Además, el doctor Romano dispuso que la imputación se comunique a la Asociación Uruguaya de Fútbol para que la persona sea incluida en la lista negra y de ese modo no pueda ingresar a ningún espectáculo deportivo. La intención del fiscal es ubicar a las familias de los hinchas asesinados para concretar una reparación simbólica con un pedido de disculpas del ahora imputado, según explicó el director de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech. Al menos otros 4 hinchas fueron identificados por el mismo motivo y van a ser citados a declarar ante el fiscal. Lo que está en juego son sus publicaciones ofensivas en las redes sociales. Antes, Romano había citado a jugadores y dirigentes de Peñarol y Nacional que aparecieron en videos que circularon en redes sociales donde se los veía cantando tonadas violentas de las hinchadas de sus equipos. En aquellos casos, los expedientes fueron archivados. Entonces, ¿qué efecto real pueden tener estas acciones de Fiscalía sobre la violencia en el ambiente del fútbol? Vamos a encarar este tema hoy conversando con el sociólogo Leonardo Mendiondo, que ha realizado investigaciones de campo sobre las barras bravas y sobre la violencia en el deporte acá en Uruguay. Mendiondo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un placer compartir con ustedes este ratito. Buenos días, audiencia también. Hace 10 años usted estuvo un año metido dentro de la barra brava de Peñarol y otro dentro de la barra de Nacional. Cuéntenos para empezar brevemente aquella experiencia. Bueno, en realidad fue una experiencia sumamente enriquecedora porque en realidad yo escuchaba muchas cosas en la prensa, en la clase política, diciendo determinado tipo de cosas que no cuadraban muy bien con lo que yo estaba viendo. Yo estaba viendo que ambas hinchadas eran diferentes y quería saber por qué eran diferentes. Y de alguna manera, como encontré un vacío dentro de la literatura sociológica, me decido a ingresar allí a las barras. ¿Entró de incógnito? No. Utilicé la técnica de investigación participante, me presenté, y para mi sorpresa me recibieron estupendamente bien. Claramente me dijeron, vení, investigá y después decí lo que quieras. O sea, los hinchas sabían que usted estaba haciendo una investigación. Así es, sí, totalmente. Era una necesidad metodológica que eso ocurriera, y me demandó aproximadamente un año lograr conocer cómo se desenvolvía, cómo se unía digamos, las distintas vertientes, ya sean las voces dirigenciales, las voces de la clase política, las voces de los medios, cómo eso se confabulaba, en un buen sentido dicho esto, para generar un imaginario, y si ese imaginario que se generaba, que es el que tenemos todos los uruguayos acerca de este tema, si tenía algo que ver con la realidad y cómo impactaba dentro de esas barras. Y la verdad es que encontré errores muy importantes de concepto. Enseguida vamos a venir a los hechos de hoy, ¿no? Y a partir de lo que usted ha investigado, su evaluación. Pero cuéntenos por lo menos 2 o 3 ejemplos de eso que señalaba, errores que detectó hace 10 años. Bueno, por ejemplo, y viene a un caso de una influencia mediática. Preparándonos para un clásico, por ejemplo, en una de las parcialidades, concretamente en este caso la de Peñarol, un titular de prensa decía, clima de guerra, hinchas de Nacional le habrían robado una bandera a un hincha de Peñarol. Nosotros sabíamos que no era cierto. Allí en la barra sabíamos que no era cierto. Y fíjate tú
que cuando vamos al partido esa tarde, encuentro a dos chicos, porque finalmente me empezaron a conocer y conocí a todos, porque yo estaba junto a uno de los líderes de la barra. En aquel momento la barra era algo mucho más sólido, mucho más unificado, era una sola barra. Nos encontramos unos chicos que comentaron ese artículo de prensa, y bueno, dijeron, hoy vamos a buscar la bandera que nos robaron. Y efectivamente, después del partido los vimos un poco magullados, un poco golpeados, pero venían con una bandera que le habían sustraído a alguien. Eso indica hasta qué punto en determinadas cabezas una noticia que no es real puede influir en algunas personas, no en todas. Sí. En algunas personas. Ahí usted ya está haciendo una precisión importante, ¿no? Es necesario evitar generalizaciones, por lo visto. Totalmente, totalmente, porque, a ver, cuando yo estudié las barras, uno cuando ve la tribuna Amsterdam o Colombe se imagina que es todo una barra homogénea, y no es así. En aquel momento era una barra con alrededor de 80 integrantes. Alrededor de esa barra se ubicaba lo que denominé adyacencias, que era gente que se sentía identificada con las barras, pero no formaban parte de ellas, y compartían muchas de sus actividades, entre ellas los cantos que se entonaban. Y hoy escuché en la cortina, cuando tú iniciabas la nota, justamente uno de los clásicos es esa canción. Y luego se disponía en un círculo concéntrico un poco más amplio la hinchada, es decir, gente que en los clásicos nos gustaba ir a esa tribuna, ¿verdad? Y compartíamos algunas actividades como, por ejemplo, los cantos también. O sea que cuando uno ve una tribuna no está viendo solamente a la barra, sino que está viendo un conglomerado de gente que se junta en esa tribuna en particular y que se siente identificado por algunas cosas, y naturalmente el significado de las cosas que se cantan no es lo mismo para todos. Un poco ¿sí? Así viene la cosa. Pero claro, esa es una experiencia de hace 10 años. Desde entonces ha habido una cantidad de cambios. Así es. Por ejemplo, al pasar usted mencionó alguno, han surgido diversidad de barras, ¿no? Dentro de lo que podríamos llamar Peñarol, dentro de lo que podríamos llamar Nacional. Ya no es tan homogénea la cosa si miramos solamente las barras. Pero además se introdujeron las cámaras de identificación facial, pasaron a existir listas negras de impedimento de ingreso a los estadios. Se suponía que instrumentos como estos últimos iban a tener algún efecto positivo. Entonces, a ver, hoy... ¿Qué visión tiene del fenómeno de la violencia en el fútbol? Bueno, creo que en cuanto a violencia física, primero, yo creo que el tema, cuando no era demasiado grave, se demonizó al extremo, ¿verdad? Al extremo. Y siempre fue un tema muy, muy recurrente, especialmente cada vez que asesinaban a un hincha. Creo que es un episodio grave. En este momento no vamos a analizar las connotaciones morales que esto tiene, porque nosotros lo tenemos que ver de un punto de vista, si se quiere, entre comillas, un poco más aséptico. Creo que las diversas intervenciones que ha hecho el Estado y las instituciones relacionadas al fútbol no fueron las más adecuadas, y lo estamos diciendo desde siempre, desde el 2001, 2002, incluida la ley 17.951, que es la ley de violencia en espectáculos deportivos, cuya intención fue maravillosa, pero su ejecución no lo fue. Entonces, digamos que entre la bola que se creó, ejemplo, y basta leer la discusión parlamentaria de la ley para notar el profundo desconocimiento que se tenía sobre la situación. Por nombrar algunos, cada vez se venden menos entradas. Una mentira rotunda,
¿no? Se vendieron entradas como nunca, que llegaron a duplicar desde el 2002 al 2014, 2015, el número de entradas vendidas. En el básquet, eso se puede multiplicar por 3. Otra gran mentira, el sexo debajo de las banderas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a cualquier persona sensata no se le puede ocurrir tener sexo en una tribuna donde está separado a 5 centímetros del que está al lado. Es realmente increíble, y eso lo dijo un presidente de la República del Uruguay. Yo jamás vi una cosa de esa. Quiero que quede claro que no estoy haciendo una defensa de las barras. Quiero puntualizar algunas cosas que se han dicho y que no eran ciertas y que no costaba nada informarse. Basta ir a la Asociación Uruguaya de Fútbol, pedir la venta de entradas y nos daremos cuenta de que ese argumento no tenía asidero. Tercera gran mentira. Sí, era un argumento que se manejaba para marcar una consecuencia de la actividad de las barras, ¿no? Exacto, pero no el hecho real. de que espantaban a un determinado tipo de público. Bueno, la venta de entradas y la multiplicación de la venta de entradas está diciendo otra cosa. Ortega decía que lo primero que tenemos que hacer en beneficio de algo es comprenderlo. Y si no lo comprendemos, no podemos llevar adelante acciones correctivas. ¿Usted iba a mencionar algún otro error, algún otro bache de información que hubo durante aquellas épocas en las que se discutían aquellas medidas? Sí, por ejemplo, que las familias no iban más a los estadios. Yo los invito a recorrer el Museo del Fútbol y a mirar fotografías y si encuentran una familia en alguna de esas cientos de fotografías que hay, bueno, realmente me retractaré. Es cierto que se generó un temor en la gente, pero yo no sé si fue un temor real o fue algo medio como eso que se habla de la sensación térmica de la criminalidad, tema del que hablamos y estudiamos muchísimo con Robert Parrado, ¿no? Sobre ese tema. Entonces, se crean imaginarios sociales, más allá de que existan hechos puntuales absolutamente detestables, y que los hay, pero se crean imaginarios que a veces magnifican una situación cuando estaba bastante controlada, pero se empieza a demonizar y llega un punto en que la situación es prácticamente insostenible. De todas maneras, hay hechos puntuales que existen, fíjese. Pero mi pregunta es, las cámaras de identificación facial, las listas negras, ¿qué efecto tuvieron? Yo creo que fueron muy buenas. Esas medidas fueron correctas. Esas medidas fueron correctas. Nosotros la propusimos en el 2003, en un trabajo que realizamos. No había en ese momento dinero como para hacerlo, pero fueron medidas muy buenas. Hoy la lista negra, por ejemplo, que ya se goza en la ley de violencia en espectáculos deportivos, habilitaba a una lista negra, pero recién se reglamentó en 2017, 11 años después. Y hoy hay alrededor de 750 personas. Pero que hay un tema que es mucho más importante, y es que el fenómeno de la violencia en los espectáculos deportivos cambia muy rápidamente, y siempre estamos corriendo desde atrás. Fíjate tú que a la salida de la dictadura en el año 85-86, quienes estaban en la Amsterdam le decían los locos lindos de la Amsterdam. En los 90, esos locos lindos de la Amsterdam se convirtieron en los inadaptados de siempre. Y esa es una metáfora del cambio social. Allí claramente vemos que hubo un cambio impresionante que acompaña la tendencia de los delitos, que no han parado de subir, los delitos más graves, desde la reapertura democrática. Tendencialmente subieron todos, absolutamente todos, con variabilidades diversas, pero subieron. Las cámaras fue un gran acierto. La lista negra fue un gran acierto. Y también me parece un gran acierto esto que está haciendo el doctor Romano,
de las disculpas simbólicas a la familia, porque es un tema, aunque no queremos entrar en eso, muy sensible. Hay una sensibilidad porque hay víctimas, hay muertos, y esa reparación simbólica a mí me parece que es muy importante, porque te enfrenta frente a la cobardía de la multitud a un cara a cara, nada más ni nada menos que con los familiares de las víctimas. Me parece un acierto. ¿Que va a cambiar la cosa? Bueno, ya ahí tendríamos que hablar de otras cosas, como por ejemplo, cómo se comporta una masa o un conjunto de gente cuando está en un escenario deportivo. Y eso es muchísimo más difícil de controlar por la lógica misma que tienen los movimientos de masas, que bueno, ya fue estudiado hace más de 100 años y que nadie, francamente, toma en cuenta para realizar estudios serios. Le propongo hacer una pausa por acá y venimos entonces ahora sí a estas medidas, a esta iniciativa que ha tomado este fiscal con el apoyo del fiscal de corte. Con mucho gusto. Ya seguimos en diálogo con el sociólogo Leonardo Mendiondo, que realizó el primer trabajo de campo en Uruguay sobre las barras de Peñarol y Nacional en el año 2001. Fue su tesis de grado en la Universidad de la República. El fiscal Fernando Romano imputó ayer por apología del delito a un hincha de Peñarol que en Twitter había hecho alusión a un cántico ofensivo respecto a la muerte de parciales de Nacional. No es esa la única iniciativa que ha tomado. ¿Qué efecto pueden tener este tipo de acciones para reducir el ambiente violento en el fútbol? Estamos haciendo un primer análisis. Para eso conversamos con el sociólogo Leonardo Mendiondo, que ha realizado investigaciones de campo sobre las barras bravas y la violencia en los deportes acá en Uruguay. Mendiondo, antes de llegar al momento actual, o mejor dicho, antes de ir a las decisiones que ha ido adoptando la Fiscalía, quiero volver un segundo hacia atrás. Usted señalaba que cuando se discutió la ley de violencia en el deporte, notó en una parte del sistema político desconocimiento de la realidad de lo que podríamos llamar, sintetizando, barras bravas. Así es. Por otro lado, dijo que algunas de las medidas que se adoptaron, como las cámaras de identificación facial y las listas negras de acceso a los estadios, le parece que fueron adecuadas, que han sido efectivas. Entonces, con ese cuadro de fondo, ¿cómo observa hoy la violencia en las hinchadas? Bueno, creo que esas medidas contribuyeron, sin duda, sin lugar. Creo que hay un punto de inflexión a partir de las cámaras, a partir de la lista negra. Creo que esas medidas fueron correctas. Por supuesto que estuvo el asesoramiento de Christopher Waller, director de los estadios, de la seguridad de estadios en Gran Bretaña, simplemente que las medidas que se podían tomar al estilo inglés eran prácticamente imposibles, porque los estadios nuestros no tenían la capacidad tecnológica ni de seguridad para poder hacer un ambiente seguro. Incluso la disposición de las butacas, ¿no? En fin, había un montón de cosas que tornaban bastante difícil el tema del control de la violencia. Con las cámaras hay un punto de inflexión. Ahora se podían identificar rostros, hubo trazabilidad de las entradas, porque ese es otro tema también, las entradas de cortesía que se daban a las barras, y la lista negra, digamos que fueron puntos de inflexión que contribuyeron en forma positiva a ir disminuyendo paulatinamente los grados de violencia, que nunca se dieron, es importante aclarar, excepto en la década del 50 y principios del 60, dentro de los campos, dentro de los escenarios deportivos. Siempre se dieron afuera y no necesariamente estaban relacionados al trámite del partido. Eran problemas que surgían en la vida cotidiana, ¿verdad?, que se resolvían en la cancha como espacio de encuentro. Hay un antes en la barra, que eran una cosa, y un después, cuando se generaron una multiplicidad de barras que ya no obedecían a los marcos éticos normativos que tenían las barras anteriores. ¿Está bien? Uh-huh. Y allí se empezó a empeorar, porque se empezó a carecer de ese control de la barra, que de alguna manera, aunque parezca contradictorio, lograba
mitigar en algunos casos esos episodios de violencia y en otros los promovía, ¿no? ¿Cuándo fue que se produjo ese descontrol, dice usted? Yo creo que ese descontrol vino con una tercera generación que puede arrancar perfectamente a partir del 2008-2010, donde hubo un recambio generacional, un recambio de liderazgos, proceso también que acompañó la evolución delictiva en el Uruguay. Porque no nos podemos olvidar que en 120 años de fútbol profesional murieron aproximadamente asesinados 13 personas, cuando en el 2010 o en el periodo de la década del 2000 morían asesinados en Uruguay por otras causas 30 personas, ¿no? Es decir, por mes. Entonces, no podemos disociar lo que pasa en el contexto general de la sociedad de lo que pasa también en una tribuna. Y entonces, ¿hoy en qué momento estamos? ¿En qué situación estamos en materia de violencia? Creo que hoy estamos, en cuanto a la violencia física en los espectáculos deportivos, creo que hemos mejorado. No salen muchos titulares, no salen muchas noticias de las balaceras que se producen cuando se cruzan determinados integrantes de barras en distintos barrios. Y eso es algo también muy frecuente y que sucede en la vida cotidiana y que no se expresa dentro de los escenarios deportivos ni ahora tampoco en las inmediaciones. Eso no quiere decir que no vuelva a ocurrir. Va a volver a ocurrir en algún momento porque hay gente cuyo mensaje que dan las instituciones les hace bien, los ayudan a recapacitar. Pero hay gente que no, porque el fútbol es pasión. Y el hincha va con su periplo vital a la cancha. Lo que hace en la vida cotidiana lo hace en un escenario deportivo, ¿verdad? Lo que sí no pudo prever la ley es el desarrollo de las redes sociales. Ese es un factor nuevo, claro. Ese es un nuevo factor, pero a mí también me asombra un poco. Las redes sociales viene a suplantar para los que tenemos algunos años el viejo y querido boliche, donde cada cual expresaba lo que pensaba, se decía cualquiera. Un boliche un poco más grande es ¿no? Es un boliche un poco más grande, pero no deja de ser un boliche donde cada quien dice lo que se le ocurra sin ningún tipo de fundamentación. Y apología del delito, yo invito a cualquier oyente a que ingrese a los comentarios de las noticias, por ejemplo, tanto en materia futbolística como en materia política. Hay una gran grieta y yo creo, desde mi entender no experto, que existe apología del delito en muchísimos temas, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir a estos hay que matar, yo qué sé, a los políticos hay que matarlos a todos, o a los pobres hay que matarlos a todos, o a los frenteamplistas hay que matarlos a todos? Es decir, a ver... Lo que usted señala es que la apología del delito que pueda estar cometiéndose en redes sociales o en sitios web por parte de, no sé, aficionados, hinchas de determinado equipo de fútbol, es un fenómeno más general, es algo que ocurre cuando se participa de esos ámbitos. Yo creo que sí. Yo creo que está sí. bien, es importante darle ese contexto, ¿no? Pero a partir entonces de estas consideraciones le pregunto por lo más nuevo. Este fenómeno de la violencia del deporte ha sido abordado hasta ahora, como veníamos charlando, por autoridades políticas y autoridades del fútbol. Este mes de diciembre de 2021 apareció una novedad. Un fiscal tomó cartas en el asunto. Citó a jugadores, citó a dirigentes y ahora está citando a hinchas por haber entonado o haber reproducido cánticos violentos. ¿Cómo observó esta iniciativa? No es la primera vez. Recordemos el clásico donde fueron detenidos varios jugadores de Nacional y de Peñarol por tomarse a golpes de puño. En este caso, mucho más grave porque un jugador de fútbol es un modelo de rol, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente que se ve a través de un jugador de fútbol. No es el primer caso que dirigentes del fútbol se han tomado golpes de puño.
no es el primer caso que en el Parlamento se tome la Sí. No, cuando yo hablaba de una novedad me refería a que desde el ámbito de la justicia, un fiscal en este caso, decidiera actuar sobre los cánticos, ¿no? Ok, sí, Sobre los de acuerdo. cánticos y bueno, y todo lo que podríamos llamar jerga violenta, ofensiva hacia los rivales, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que fue una medida muy acertada, muy sensible, que va a surtir un efecto importante en el ciudadano promedio, en aquel que de pronto, porque hay un tema de intencionalidad, el juez mismo lo estableció, no hubo una misma vara, perdón, para los jugadores, para los dirigentes, que también entonaron ese tipo de canto y dio su justificación de por qué no, que para esta persona que tuiteó también esas canciones. Ah, bueno, ahí tenemos un punto. ¿Por qué? ¿Por qué es la diferencia y por qué se justifica que el fiscal, digamos, implemente resoluciones diferentes? Porque él entendió, a su leal saber y entender, interpretó que no fue tan grave y que hubieron pedidos de disculpas, etcétera, 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 de parte de todo lo que es, digamos, el mundo del fútbol, y una actitud muy diferente de tipo amenazante en ese tuit, ¿verdad? Entonces, ahí hay un Esto espacio. remite de algún modo a la descripción que hoy usted hacía más temprano de cómo se conforma el público, por ejemplo, de la Ámsterdam o de la Colombes, esos distintos anillos, ¿remite de algún modo a eso? Exacto, pero no deja, en última instancia, por más que tú pidas disculpas, de ser también apología del delito, más allá de la intención. En lo personal creo que la medida está buena. Me gusta mucho la idea de la reparación simbólica, ¿verdad? Sí, porque a ver, recordemos, para los jugadores y los dirigentes del fútbol, en definitiva, no hubo consecuencias. No hubo consecuencias. Más allá de que se obtuvo en el caso de Peñarol, de la dirigencia de Peñarol, una declaración de arrepentimiento y de disculpas, ¿no? Así es, pero por lo general, los puntos donde más se golpean son las hinchadas. Por ejemplo, la ley establece como público objetivo las hinchadas, ¿verdad? Las barras, pero, a ver, violencia simbólica hay de parte de los periodistas, hubo de parte de los periodistas, hubo de parte de algunos dirigentes de fútbol. Es decir, no pretendo generalizar, simplemente que la ley vigente hace énfasis solamente en los hinchas y no en los jugadores, no en los dirigentes, en fin. Hay como una suerte de... El problema son los barras, y sí, son un problema, pero también junto a ello hay otra serie de problemas, por ejemplo, la reactividad policial, la reactividad que tiene la gente a la policía. Por ejemplo, como decía, los episodios de violencia no provocados por parciales, que también contribuye a ello. Y también, por otro lado, hay una dinámica que atraviesa todo esto, que es las construcciones identitarias de cada equipo, en este caso Peñarol o Nacional. Primero que nada eso, que es sumamente importante y que explica por qué uno es diferente al otro, ¿no? Y también una dinámica de emulación, distinción, en este caso por quién es más violento. Peñarol tiró la primera piedra con la muerte de Posada, se generó toda una mitología, ¿no?, simbólica acerca de ese episodio. Estamos hablando, recordemos fechas ahí porque el oyente seguramente se nos pierde. Bueno, Posada fue en la década del 90. Sí, ahora tengo acá el dato, 1994, Diego Posadas. Diego Posadas, exactamente. Y después estuvo el asesinato de Daniel Tosquellas en el 96, ¿no? Sí. Bueno, lo de Diego Posadas fue algo increíble porque en realidad le quisieron quitar una bandera que tenía en el cuello y lo degollaron, ¿no? Así nomás. La pregunta es, ¿qué hacía un hincha con un cuchillo? La respuesta es que si utilizase esas cosas como estrategia de supervivencia en la vida cotidiana, es perfectamente naturalizado que lo lleves a todas partes, incluido a una cancha en aquel momento.
¿verdad? Y decía que había toda una dinámica que atraviesa la sociedad y que atraviesa todos los estamentos, no solo el tema de violencia, podemos hablar del tema de la moda, de la preferencia, lo que sea, que es la dinámica de emulación-distinción. Es decir, yo me distingo por mi carácter de violento, pero mi rival, producto de esa dinámica, va a ser algo mayor para poder emularme y a su vez distinguirme. Y así sigue la cosa, esa espiral que va creciendo cada vez más. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el decano? O sea, un montón de circunstancias sumado a esa construcción identitaria que define de una forma al hincha de Peñarol y que se expresa o se expresaba deportivamente, se expresaba a nivel dirigencial, se expresaba a nivel de la parcialidad, y por otro lado Nacional, que tenía otro tipo de construcción identitaria que también tenía su correlato en la vida práctica. De modo que con el surgimiento de las redes sociales y la popularización de las redes sociales, todo ese combo de construcción de identidades se pasó a las redes, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen los cantos que se entonan. A ver, los cantos contra Nacional no solamente se entonan cuando juegan con Nacional, se entonan en cualquier partido, contra Cerro, contra Villa Teresa, contra el que sea. O sea, son canciones que se cantan y se van a seguir cantando, y yo pienso que en determinados núcleos duros esa acción del fiscal no va a tener un efecto importante. Sí lo va a tener. Ahí está, volviendo y entonces conociendo su evaluación, su análisis de esto que está ocurriendo, ¿dónde está la utilidad de esta línea que está siguiendo el fiscal? Yo creo que hay dos puntos importantes. Primero, aquellos que no forman parte de la barra, pero que se identifican con ese universo simbólico, pero que tienen sus patrones normativos bien definidos. Yo llego hasta acá, ¿verdad? Yo llego hasta acá y no trasgredo este límite. A esa gente sí le va a importar no tener esta clase de problemas y no poder entrar a los estadios, pero también está bueno el tema de reparación simbólica con las familias de las víctimas. A ver, vamos por partes. Usted dice, hay una parte de las hinchadas, esa que, por ejemplo, entona uno de estos cánticos en una fiesta, esa lo va a pensar dos veces, esa va a dejar de entonar esos cánticos. Bueno, si es en una fiesta privada y se viraliza, no creo que haya delito, porque, a ver, tú estás... No, pero estoy hablando de la costumbre, yo qué sé, ¿cómo decirlo? De cantar sin pensar, ¿no? De repetir esa rutina, porque bueno, sí, porque se hace. Puede ocurrir que en ese tipo de gente acciones como estas de la Fiscalía incidan. Dirigentes de los equipos, de los clubes, ¿no? Que también, como vimos, terminan muchas veces incurriendo en el entonamiento de ese tipo de canciones. ¿Esos van a modificar su conducta? Bueno, yo no sé si será buena letra para afuera, ¿verdad? Pero que los dirigentes participen de esa construcción colectiva y se sientan de alguna manera identificados pensando que no va a tener consecuencias, bueno, eso yo no lo sé. En realidad no lo sé. Lo que sí sé es que hay cosas que están sumamente arraigadas, que algunos van a pensar efectivamente, muchos tal vez van a pensar, pero el problema lo vamos a seguir. Y otros van a pensar a la hora de escribir un tuit o escribir un posteo en Facebook. Por supuesto, ahí va. Pero los hinchas más acérrimos, los hinchas más fuertes, van a cantarlas más que nunca. ¿Por qué? Eso me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué a ese núcleo duro no hay forma de modificarle la actitud? Porque cuando la gente se reúne en masa, cuando hay una multitud, ¿no? Como decía Le Bon, por ejemplo, ¿Perdón? es capaz, como decía Le Bon, por ejemplo, hace más de 100 años, puede tener actitudes maravillosas hasta las más desleales, ¿no? Entonces... El efecto manada. Exacto, nos comportamos como manada. Entonces, es muy difícil ponerle un parate a 20.000 personas en una tribuna. No, está y hay bien, pero... gente que está dispuesta a hacerlo igual, porque todos sabemos, Emiliano,
que las penas no disuaden a los efectos de cometer un delito. Y muchas veces ni siquiera el que comete el delito sabe la pena que le va a caer. Es decir, no sé si me explico, hay gente que está dispuesta a hacerlo igual y lo va a hacer. El diario El País publicó un informe sobre este tema en el fin de semana y recogía algunos testimonios de integrantes de barras de un lado y del otro. Participé en esa nota. Ahí está, por eso usted fue consultado para ese informe. Pero Sí. iba a ir a leer algunos de los testimonios. Dice, por ejemplo, un barra carbonero: la sangre está ahí. No tenemos un límite porque nosotros somos eso, somos violencia. Y contarle los muertos es como un canto de victoria para nosotros. Del otro lado, un barra tricolor decía: matar a un rival es lo máximo, es un trofeo. En el pensamiento de la barra no existe el pobrecito, no se piensa en la familia del muerto, no se piensa en nada, son los colores del adversario, es el enemigo y no importa quién sea, no hay remordimiento, es mentira eso. Es verdad, y eso cambió. Es decir, Nacional no era así. Nacional no era así, porque su construcción identitaria iba por otros carriles. Peñarol era diferente. Peñarol tenía un líder carismático, como lo fue el contador Damiani, con todo lo que eso conlleva. Esto no, a ver, no quiere decir que Damiani padre haya incitado la violencia. Digo que tenía características que hacían que la construcción identitaria de Peñarol fuera mucho más dura. Por eso existe un ganar a lo Peñarol, a lo guapo, a lo macho. O sea, no existe un ganar a lo nacional, ¿verdad? Por eso somos diferentes, y eso lo acuñó Solé cuando Peñarol salió campeón en Chile, que después se fue cambiando y Peñarol fue generando esa construcción de dureza y se produce el punto de inflexión cuando se produce la primera muerte. Nacional cambió, ¿no? Y ahí está lo que hoy hablábamos de la emulación-distinción. Nacional está emulando y distinguiéndose a la vez con la muerte de hinchas de Peñarol aquel suceso que tenía Peñarol. Por eso esa dinámica es muy importante comprenderla, porque es una espiral. Yo me diferencio del que me copia haciendo algo más grande. Y a su vez, cuando yo hago más grande, me van a volver a emular y me van a volver a superar. Pero entonces, con ese núcleo duro de las barras, con lo delicado o con lo difícil que es hablar, así, utilizar la palabra correcta, pero para que nos entendamos, ¿no? Sí. Con ese núcleo duro no hay forma. Creo que va a ser muy difícil, porque, a ver... ¿Las canciones se van a seguir cantando? Las canciones se van a seguir cantando porque son clásicos, son parte de la idiosincrasia que tiene una barra y que tienen los hinchas también. Cuidado, porque los hinchas también las cantan y no necesariamente van a salir del estadio a matar a uno, ¿verdad? Es decir, a ver, hay cosas que se consideran normal y se va a necesitar mucho tiempo. Por lo pronto, todo esto a las barras le cayó muy mal, ¿verdad? Y va a haber una respuesta de las barras de tipo simbólico. Es decir, yo siempre digo que un nivel de violencia simbólica está buena porque ayuda a reducir la violencia física, ¿verdad? Pero, a ver, le estamos diciendo que no a algo que es parte de la naturaleza propia de un hincha muy fanático. Va a ser muy difícil radicalizar estas cosas. ¿Y usted entonces, qué sugiere? ¿Tiene una solución? ¿Usted piensa en otros instrumentos? No, yo no tengo las soluciones. Hay una comisión establecida por ley que tiene la responsabilidad de generar esos insumos e incluso establecido por ley la de realizar estudios acerca de las causas y las consecuencias de la violencia. Si usted, la ley es muy soñadora, es decir, en Uruguay, donde no se estudia nada porque no hay dinero para hacer ese tipo de estudios, nada más ni nada menos que las causas y las consecuencias de la violencia en el fútbol, esto nunca se pudo hacer. Hay cosas que son absolutamente impracticables para el estado civilizatorio del Uruguay. También, si no se hizo ese estudio, se corre el riesgo de que con las medidas se esté tocando de oído, se esté errando. Pero además el tema cambia muy velozmente. Claro, porque está eso, ¿no? Nosotros creemos. Está eso, lo que usted estudió hace 10 años,
no existe o ha cambiado mucho. Exacto, le digo más, hubo una película que hizo Benvenuto en la que participamos que se llamaba Mancha, que fue sobre las barras, y en el medio de las barras en aquel momento había gente, mujeres mayores de edad cantando las canciones y a nadie se le ocurría pensar de que iba a suceder algo. Las barras tenían una función social, ¿verdad? Tanto la de Nacional como la de Peñarol. En el caso de Peñarol tenía un comedor que le daba de comer a niños, etcétera, etcétera. O sea, durante un tiempo, cuando se demonizaron, las barras estaban en un nivel más que satisfactorio en relación a lo que soy. Hoy hay más odio y más rabia y más encono contra el adversario tradicional. Pero y entonces, repito la pregunta, si hay un núcleo duro que va a continuar con esos cánticos que en definitiva son apología del delito, ¿qué se hace? ¿Simplemente se lo tolera? No lo sé. A ver, estoy tirando ideas o simplemente preguntándole, no sé, ¿se utiliza las cámaras de identificación facial para justamente determinar que fulano de tal entonó uno de esos cánticos y entonces se lo formaliza? Se va por el camino ese de que cuando suena un cántico ofensivo hacia la otra hinchada, se suspende el partido, se va por el camino de la quita de puntos, son todas herramientas que están arriba de la mesa, ¿no? Sí, pero que tienen sus problemas, porque por ejemplo, yo voy ganando 1-0 y el rival me está apedreando el rancho, me va a empatar. Empiezo a cantar una canción, se interrumpe el partido. Sí, claro, no. Es decir, Adiós, no sirvió. Ahí está. Entonces, yo realmente no tengo la solución. Hay que ver también el contexto social en el que se expresa el fenómeno, que yo creo que ha ido decayendo desde la década del 60 hacia abajo. Perdón, la redundancia, ha ido cayendo muy lentamente, no somos lo que éramos, y hay una parte importante de la población que simplemente no comparte los marcos éticos normativos promedio que tenemos los uruguayos, ¿verdad? Entonces, repito, las penas no disuaden el delito, la famosa mano dura de la que habla no disuade la comisión de delitos para quienes están decididos a cometer esas acciones delictivas. Sí, para mucha gente, ¿no? Por ejemplo, han puesto cámaras de velocidad y todos los que manejamos ahora, bueno, entramos en el riel, no nos pasamos, porque a nosotros, pero siguen existiendo picadas, sigue existiendo que de repente una persona pasa a 120 por una avenida, etcétera. A ver, no somos una sociedad hiperintegrada como lo éramos antes, donde obedecíamos a marcos normativos muy claros, muy rígidos para todos nosotros. Ahora como que con el tiempo eso se fue liberando, hay fenómenos asociados a pobreza, marginalidad, a resentimiento, etcétera, 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 abajo, pero arriba también. Recordemos, por ejemplo, y son muchas las cosas que tienen que ver, que hasta hace muy pocas décadas acá existía la institución del duelo, que en palabras lisas y llanas era la defensa del honor. Lo que pasa que los elementos de estatus de las clases cortesanas, digamos, de las sociedades anteriores, se transforman en las clases modernas en los vicios de las clases bajas, ¿verdad? Antes, bueno, sí, era el mano a mano, con espadas, ahora es el mano a mano a trompadas en la esquina de una calle de repente. Pero también cambió ese tipo de violencia, porque antes existía ese tipo de violencia. Hoy, de repente va un hincha de Nacional o Peñarol caminando, pasan en una moto y le tiran 2 balazos. Y ese también es un fenómeno nuevo, o relativamente nuevo, que antes no existía. Por eso digo que el cambio social es tan veloz, si lo miramos en el transcurso del tiempo, que siempre estamos corriendo de atrás porque nuevas formas delictivas van a salir, siempre van a salir. Incluso en países como Europa, donde entre comillas se erradicó la violencia de los estadios, porque era una necesidad para vender un producto económico que vale miles de millones de dólares,
se siguen encontrando las barras vía internet de otros lados y se matan a palos. Es decir, dice Gonzalo, uno de nuestros oyentes, las barras bravas del fútbol son una expresión fascista enquistada en la sociedad. Hay que erradicarla, y lo digo siendo carbonero de corazón, aclara, ¿no? Claro, el tema que, a ver, a todos nos gustaría, ¿no? Pero el fútbol no es un teatro de ópera. Y mientras exista el odio, el resentimiento, la marginación, esas cosas van a suceder porque hay morales diferentes. Otro oyente no se conforma con lo que usted señalaba a propósito de lo que puede implicar que un juez suspende el partido en determinadas circunstancias. No se conforma. Guillermo dice, si al primer canto el juez suspende el partido, al menos empezamos a hacer algo. Que el juez suspenda y al equipo del que canta se lo mande a la C. Está bien. A ver. Pero mi pregunta es, ¿la barra puede llegar a actuar en contra de su propio equipo? ¿Puede estar dispuesta a algo así? Bueno, habría que verlo. Si sabe que lo que está en juego es eso, que el equipo se va a la C, el núcleo duro de la barra igual sigue. El problema es que las cosas no son tan lineales. En el fútbol de la B y de la C también ocurre eso. No, de acuerdo, pero es todo un shock para un equipo grande, etcétera. Sin duda es un shock. Bajar de categoría. Sin duda es un shock, pero no nos olvidemos que el fútbol uruguayo, sin despreciar a los demás cuadros, por supuesto, se alimentan de Peñarol y Nacional. O sea, hay asuntos políticos. O sea, yo creo que esas soluciones podrían haber estado en el tapete. Y quizás sean buenas, no lo sé. No sé qué consecuencias puede dejar eso, porque mandás a uno a la C y empezás con los problemas cada vez más de abajo. Es decir, las soluciones pueden estar arriba de la mesa. El problema es que nosotros hemos empleado soluciones arbitrarias muchísimas veces que no han hecho más que empeorar. Algunas tuvieron un acierto y fueron fantásticas. Por ejemplo, el tema de las banderas. Está reglamentado eso, y sin embargo entran banderas de tamaños enormes. Está reglamentado el tema de la pirotecnia, y sin embargo hay pirotecnia en las tribunas. Es decir, la ley no se cumple. Entonces, si hacemos leyes que no se cumplan, no sé para qué hacemos esas leyes. Después viene todo el tema político, económico, es decir, me parece muy difícil, quizá tenga razón el oyente, porque en esto no hay que estar cerrado a nada, pero ¿quién da ese primer paso para descender un club 2 divisionales? Yo lo quiero ver. Y quizá no sea la solución del problema, lo trasladás para otro lado. ¿Por qué? Porque al equipo lo que le importa, a la barra lo que le importa es el equipo. Por ejemplo, en este campeonato que ganó Peñarol, lo importante no era que Peñarol saliera campeón, lo importante era cortar el trienio de Nacional. Eso era realmente lo importante. Entonces, hay distintas formas de mirar esa realidad, hay distintas cabezas que piensan esa realidad, y después está todo el mundo de la política deportiva, que nosotros vemos o que atisbamos y que es muy diferente, en muchos casos, a lo que nosotros conocemos. Citan países donde esto se logró, ¿no? Varios oyentes citan países donde se erradicó la violencia del fútbol, ¿no? Yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda en Inglaterra, lo pongo en duda en Holanda, lo pongo en duda en Alemania. Es decir, erradicar la violencia, bueno, propongámonos erradicar la violencia cotidiana también, capaz que tenemos suerte, capaz que es una solución, no lo sé, pero esa palabra erradicar, cuando el Uruguay ha experimentado un crecimiento exponencial de la violencia en todos los delitos, en la vida cotidiana, en el tránsito, en 1000 lugares, en las redes, parece poco probable que podamos cambiarlo con la necesidad necesaria. Y si demoramos en ese proceso, cuando lleguemos al final del proceso nos vamos a dar cuenta que la realidad ya no es sobre la que nosotros trabajamos. Quiero dejar claro que están buenas las iniciativas. En particular, ¿a usted le convence mucho eso del acto de arrepentimiento y de pedido de perdón? A mí me parece fantástico porque vos enfrentás... Esa reunión entre el agresor
aunque haya sido agresor verbal o por escrito en Twitter, esa reunión de esa persona con familiares de la víctima de la que se estaba hablando en el cántico. A mí me parece que es una idea fantástica, reconciliatoria. Por lo menos a esa persona la va a hacer pensar. Y quizás por imitación mucha gente también lo haga y reflexione. Porque esa me parece, además de también establecer por ley las propagandas antiviolencia, todo ese tipo de cosas me parece que es puro cuento. Pero esta actitud que propone Romano es muy fuerte, es muy adecuada, porque te enfrenta a la realidad, desde el anonimato de las redes al cara a cara con un familiar de víctimas. Y eso me parece que a mucha gente promedio, repito, mucha gente promedio, las va a hacer reflexionar. Pero hay una parte de la población que no lo va a tener, ni siquiera le interesa o ni siquiera tiene remordimientos. No sé si me explico. Y eso es una parte importante en las hinchadas. No vamos a borrar de un plumazo, no vamos, la palabra erradicar nunca me gustó. Sí se puede tender a minimizar, y creo que las cámaras, la lista negra, fueron importantes. Entre más de 40 medidas que se tomaron, que fueron desastrosas porque no funcionaron, las cámaras y la lista negra funcionó. Bueno, pero las cámaras se pueden aplicar ahora para los cánticos. Ah, por supuesto, pero yo te puedo decir, yo no estaba cantando eso. Bueno. A ver, no, pero... No mencionó nada de las drogas, el narcotráfico, preguntan algunos oyentes. Sí, cómo no tengo ningún problema. Otra de las grandes mentiras. Gran mercado de drogas, la venta... No, el mercado está afuera, no en una tribuna. Que sí se venden, pero claro, por supuesto, ni que hablar. Pero el gran mercado está afuera. A ver, en una cancha nos encontramos 90 minutos. ¿Verdad? El gran mercado está afuera, no está ahí. Las drogas sí siguen, pero repito, volvamos un poco para atrás en el tiempo. Antes que se aprobara la ley de consumo de marihuana, quienes fumaban marihuana, yo me acuerdo, la década de los 80, era poco menos que un demonio. Hoy se naturalizó, todas las advertencias demoníacas que iban a ocurrir no ocurrieron, no asaltaron farmacias para robar marihuana. A ver, nosotros también tendemos a demonizar muchas cosas. No es que el problema no exista, el problema es cuando lo hacemos más grande de lo que es. Ese es el verdadero problema. A mí me preocupa, por ejemplo, que en un semáforo te pongan un revólver en la cabeza o que te maten por una dosis de pasta base. Eso me preocupa muchísimo más que los cantos que se entonan en una tribuna. Y eso es mucho más frecuente y pasa todos los días. Me preocupan los femicidios, o sea, me preocupa la violencia en general. Y hacemos muy mal en separar al fútbol de lo que ocurre en el resto de la sociedad. El fútbol no es un reflejo de la sociedad, como le gusta decir a mucha gente. El fútbol es la sociedad. Es una ventana a través de la cual podemos ver la sociedad. De modo que soluciones mágicas no hay. Hay soluciones inteligentes. Y no hay una sola. Hay muchas. Y la de este fiscal, creo que actuando de oficio, como también lo establece la Ley de Violencia en el Deporte, que no es la primera vez, sí la novedad en las redes, me parece que es una cosa saludable, que es una cosa buena. Pero decir, erradicamos esto, es como decir, erradiquemos la violencia que existe en Uruguay. Leonardo, es muy difícil. Leonardo Mendiondo, sociólogo, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva con esta entrevista, con esta visión y con este aporte a la discusión, porque de eso se trata, que de aquí en adelante haya este insumo agregado para que el oyente siga trabajando el asunto por su lado. Será un placer. Muchas gracias por la entrevista. De parte de los oyentes hay una cantidad de mensajes, opiniones, preguntas. Elijo para cerrar que menciona un instrumento, digamos, una posibilidad que hay que agregar a la discusión.
Dice, los jugadores deberían colaborar, primero, no realizando, obviamente, arengas agresivas, ofensivas, pero además acercándose a la hinchada para pedir que dejen de cantar las estrofas, las consignas violentas y ofensivas con los rivales. ¿Qué papel tienen para desempeñar los jugadores? Lo charlamos.